hora y media nos vamos a dedicar a realizar el proyecto. Es importante que lo hagan de buena manera porque tiene un buen puntaje. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que pide el proyecto. En primer lugar, de conocer hay que agregar un punto, que es el diagnóstico de las características actuales de la vía. Tiene algunas características particulares porque esta vía, que en realidad corresponde a una carretera, tuvo muchos conflictos porque los vecinos se habían asentado en cierta forma de manera irregular. Entonces daba una serie de problemas con los derechos propietarios y además desniveles entre las aceras, el piso de las tiendas que ya habían hecho y la compatibilidad con el drenaje y las características de la plataforma. Pues para eso es necesario que vayan a caminar. Son 5 kilómetros que pueden caminar en una hora, 5 kilómetros, 5.3 kilómetros. Entonces yo creo que deben acostumbrarse a que cuando se hace un proyecto uno tiene que conocer primero el sitio. En este caso es posible hacerlo. Entonces ustedes van a ir recorriendo eso y van a ir viendo, observando las características que tiene, por ejemplo, cómo están los drenajes. Si tiene drenaje lateral, no tiene, si las losas están con berma acotada, etc. Nuevamente esta vía tiene pavimento rígido. Entonces ustedes van a hacer una opción de diseño con pavimento flexible, pero igual tienen que conocer todas las características. Yo tuve oportunidad de trabajar en este diseño, yo hice el diseño del pavimento y el análisis de costos, entonces conozco en detalle. Así que es bueno que vayan, caminen y además tengan una constancia de que han visitado. Cuando se hace una licitación, uno de los requisitos es que el contratista conozca. Entonces se llama visita a la obra. Generalmente es una visita guiada por el ingeniero responsable del proyecto. Entonces, pero se lleva una constancia de que realmente uno ha conocido el proyecto. Eso es importante para que después, durante la ejecución, no haya sorpresas. Entonces vamos a adicionar eso, escribir en detalle lo que les estoy diciendo, para que como primer punto pongan ese diagnóstico de las características actuales. Este es un proyecto que está ubicado en Cochabamba, empieza en el puente Tamborada y termina en el cruce a Villa Israel. Originalmente era hasta Villa Israel, pero después por cuestiones presupuestarias solamente se quedó hasta el cruce de Israel. Continúa eso, creo que ya se ha concluido el tramo que falta, pero no hacia Villa Israel, sino hacia para completar el camino que llega hasta el cruce de la Angostura yendo por esta otra vía. En realidad es el camino que va a Ciballes. Y de esa vía también se puede llegar, se puede empalmar hasta la vía Cochabamba-Oruro, un poquito más allá de Suticul. Entonces esta es una vía que debe haber sido una parte de una carretera, porque es paralidad de la carretera Cochabamba, Santañez y Oruro. Sin embargo, ya las características que tenía la zona no daban de carretera, sino más bien de una vía urbana. Entonces es una doble vía de 6 carriles, 3 en cada dirección, tiene una longitud de 5.28 kilómetros, tiene un ancho de calzada de 3 metros con jardín de 2 metros al, o sea, tenemos 10-50 metros en cada dirección, con carriles de 3.50, o sea, 3.50 por 3 da a los 10.50. Tiene laterales
instalado. Entonces, el contenido mínimo, empezando por el diagnóstico actual y actualizar el análisis de tráfico al año 2022. Ustedes en los anexos tienen un estudio muy detallado, tal como se hace en un proyecto. Entonces, los datos ustedes van a actualizar teniendo como año cero el 2023. Entonces, vamos a poner que se va a construir en ese año. Entonces, necesariamente tienen que hacer un aforo. Dice aquí que se haga un aforo del tráfico en el puente Tamborada durante una semana en el horario de 7 a 18. Entonces, aquí se pueden juntamos 3 grupos, pero evidentemente tienen que. Entonces, y luego comparen los resultados para no estar los días. Entonces, pues podrían hacer 6 días de lunes a sábado. Si son 3 grupos, solo harían 2 días. ¿Qué pasa con el tráfico que hay de 18 a 7 de la mañana? Entonces hay que aplicar un factor de nocturnidad, porque en la noche también hay tráfico. Realmente ese tráfico no, en el caso de esa vía, que no es una vía de tráfico intenso, no sobrepasa del 20% del tráfico que está en el día. Luego, utilizando criterios de ingeniería de tráfico. Ustedes ya tienen en detalle todos los criterios que han utilizado para hacer análisis de los resultados de los aforos que también están en el anexo. Tenemos definida la tasa de crecimiento anual y en base a eso se puede definir los ejes equivalentes para hacer el diseño del pavimento. Otro tema importante es el análisis de los resultados de suelos. Entonces, de acuerdo a los resultados que se tienen de los CBRs, hay que definir tramos homogéneos, porque no se puede hacer, no sería económico hacer todo el proyecto con el CBR más bajo. Entonces se puede ir dividiendo en tramos homogéneos para hacer primero una nivelación de las características del terreno y luego recién hacer la estructura del pavimento. Entonces, no podemos tener un pavimento de diferentes espesores, tampoco bases de diferentes espesores ni su base. Entonces, lo que se hace es nivelar con una capa de refuerzo, que en este caso se puede llamar capa de nivelación, pero en los casos donde el CBR sea bajo, evidentemente va a ser una capa de refuerzo. También ahí la información está en los tramos homogéneos, ¿no? Entonces homogeneizamos los tramos de acuerdo al CBR. Hay sectores que son muy pobres, ¿no? Entonces, este sector especialmente tenemos que trabajar.
como no nos conviene poner encima una capa del nivel, porque afectaría a los otros sectores, lo que hacemos es excavar. Entonces ponemos una capa de refuerzo en los sectores débiles. Entonces podemos hacer que este CBR, si hacemos con material de banco, llegue a 10. Entonces aquí ya podíamos hacer un diseño de la estructura del pavimento considerando un CBR de 8. Pero los tres tramos, como no son grandes las diferencias, podemos hacer con CBR de 8. En general, aquí también, tal como he dibujado, se podría hacer con un solo bolo CBR todo. Pero digamos que este no es, sino este es un CBR de 16. Entonces aquí vamos a hacer con ese CBR de 16. Y ahora ustedes van a decir, entonces van a salir diferentes los espesores, con 8 y con 16. Esa diferencia de espesores hay que considerar en la subbase, no en la base, ¿no? Entonces aquí podemos tener una subbase, digamos, de 30. Y aquí podemos tener solo una subbase de 25. Por ejemplo, esta diferencia de nivel se va a hacer rellenar con material del lugar. Entonces, siempre hay que garantizar dos cosas, ¿no? La capacidad estructural del pavimento y también el costo más óptimo. Entonces, con ese criterio se puede ir dividiendo en tramos homogéneos. También se tiene información de los CBRs del banco de préstamo, porque de ahí se van a obtener materiales para hacer las capas de mejora, o sea, las capas de refuerzo. Lógicamente, para cada tramo tienen que sacar el percentil. El percentil no se puede hacer para todo el tramo. En teoría sí se podría, pero no va a ser representativo porque no podemos mezclar suelos pobres que estén debajo de 4 con suelos buenos encima de 8. Entonces los percentiles hay que separarlos. Esto va a dar lugar a que haya un porcentaje de corte. De hecho, el terreno, tal como está en los planos, en la topografía, era irregular. Ahora no se nota, pero en los planos sí. Entonces, además de este criterio de los tramos homogéneos, genera un trabajo de movimiento de tierras. Entonces, vamos a tener un material de desecho que hay que sacar lo que está mal, lo que está de más, y además tenemos un relleno. Ese relleno va a ser la capa de refuerzo, hasta tener un solo nivel de la subrasante. Luego de tener todo eso, cuando ya esté todo saneado a nivel de la subrasante, hay que dibujar, hay que calcular las capas de la estructura del pavimento, considerando un pavimento flexible con el método AISTO 93, concretamente con el programa DIPAP. Entonces, necesariamente hay que hacer con el programa DIPAP para poder hacer también las gráficas de sensibilidad. Deben dibujar las secciones transversales tipo, que las secciones transversales se van a dar donde hay alguna diferencia con las capas de refuerzo o la subbase, etc. ¿No? Pero después los espesores de la carpeta, de la carpeta y de la capa base han de ser uniformes. Después tienen que calcular los volúmenes de la obra terminada. ¿Cuánto
de concreto asfáltico, cuánto de capa base, de subbase, de material de refuerzo, etc. Entonces, en base a esos volúmenes, hacen el estudio de costos, para lo cual primero deben hacer el análisis de precios unitarios. Entonces, los precios unitarios en realidad son pocos. Tienen capa de refuerzo, tienen excavación de material excedente, relleno de material de compensación, y además puede ir en el mismo ítem el relleno de la capa de refuerzo. Luego tenemos la subbase, la base y la carpeta de concreto asfáltico. Hay que hacer, en realidad, pueden adecuar los planos que tienen, hacer una planta general, las secciones transversales típicas del pavimento y de la vía, ¿no? Porque eso les va a ayudar a sacar los volúmenes. Pero eso directamente van a utilizar de la información que tienen. Este sí está mal, ¿no? Esto no corresponde, ¿no? Como es pavimento flexible, no hay juntas. Después hay que elaborar un cronograma de ejecución del proyecto y las especificaciones técnicas que corresponden a los ítems del proyecto. Si veo que hay una copia, que a veces copian sin darse cuenta siquiera, desde instalación de faenes, colocación del letrero, no sé qué cosas, que corresponde a un proyecto completo, entonces eso estaría mal. Tienen que hacer especificaciones técnicas concretas de las capas que ustedes están calculando. Tampoco vamos a incluir señalización, porque es otro ítem que tiene sus características, pero no les digo que hagan porque igual se van a copiar. Las especificaciones técnicas hay que sacar de las especificaciones técnicas de la ABC. Lógicamente no hay que copiar en extenso porque son demasiados, son varias hojas y tiene un texto redundante. Entonces sacan concretamente para las capas que ustedes van a hacer. Principalmente son tres, su base y carpeta, pero eso sí, bien claro, ¿no? Porque ya hemos dicho que nosotros adoptamos ciertos valores y esos valores hay que poner en la especificación. Para el cálculo de costos, la planta de ubicación de la planta de asfalto es El Paso, porque no hay otra planta de asfalto más cercana, que está en el kilómetro 23 de la obra. Pero aquí podríamos tener una segunda opción. También se tiene la planta de asfalto del alcalde Sacao, que está más cerca. Ese estaría más o menos a 15 kilómetros. Entonces podría utilizar esa alternativa que sería mejor, ¿no? Utilicen cualquiera. Los 16 más, el tramo de la avenida Panamericana. Entonces tendríamos segunda opción para la ubicación de la planta. La de Sacaba sería más cerca. El banco de materiales, eso sí, hay que sacar de la carretera Cochabamba-Oruro, donde está el puente de Parotani, en el río de Parotani. La ubicación del material para su base está
en el kilómetro 26 a la altura del puente Vilomos, en el río Viloma. La fuente de agua está en la progresiva 00. Ahí podíamos encontrar agua. Después tenemos los parámetros de diseño. El periodo, 15 años, ahora para los flexibles se está haciendo solo para 15 años. Serviciabilidad final, 2.5. Módulo elástico del conjunto asfáltico, 360.000 PSI. De la capa base, 38.000. Del módulo elástico de la subbase, 25.000. El índice de confiabilidad, 0,85%, y la desviación estándar, 0,49. ¿Qué son los valores recomendados por el IBCH? Ya saben que el 4 de julio deben presentar el proyecto en el laboratorio de pavimentos y el miércoles 6 de julio es la defensa del proyecto. Perdón un momentito. ¿Aló? Aquí en mi caso, pues. Ya dime. Pero no sé, pues ahora qué dice tu abogado. No sé, a ver, déjame pensar. Por, por eso, mira, pensaré y vemos a las 6:30 vamos a hablar. Porque eso hay que ver con calma, no necesito una cosa. Por eso, ven, pues vamos a charlar con calma. ¿Ya? Ya yo termino para las 6:30. 6:15, por ahí, pues lo termino. Ya listo. Ya, chao, chao. Entonces vamos a ver la información que dispone. Tienen estudio de suelos, tienen yacimientos. En cada cosa tienen un informe, cómo se ha hecho, etc. Pero a usted lo que les interesa son las tablas, ¿no? Aquí tiene una posibilidad en el paso, que hace una descripción del banco de préstamo, el río Parutani, la serranía de Santibáñez, que es el Cerro Pujra. Tenemos otra vez el paso, el río Parutani. En realidad estas serían las dos posibilidades que da el proyecto, ¿no? Aquí están sus coordenadas, la superficie que aproximadamente tiene para sacar el volumen que se puede extraer, también sus coordenadas de cada una, la altura promedio que se puede explotar, el volumen estimado, distancia al centro del proyecto. El Parutani está computarizado 50 kilómetros. De la serranía de Santibáñez, 7 kilómetros, puede servir para capa de refuerzo. Entonces aquí tenemos la utilización de los bancos de materias en porcentaje en base al volumen total. Y
Y estos son los ensayos del laboratorio. Del paso tiene un CBR de 51.61. Una expansión de cero, es prácticamente un suelo no plástico. Tiene el equivalente de arena, la durabilidad, la clasificación ASTO, el índice de plasticidad, que es relativamente índice de plasticidad no plástico -8, dice, ¿no? Del tipo 8. Porcentaje de arena, porcentaje de grava, el material que pasa el tamiz 200, etc. Entonces el paso también puede dar para hacer capa subbase. De Parotani es el CBR más alto, que sería 63.64. Y de la serranía de Santibáñez da 4.2, 17 y 35. ¿No? Entonces ahí, pero se podría encontrar un sector donde se tenga el mayor CBR. Y tenemos todos los otros datos y su clasificación. Aquí hay una recomendación del geotecnista. Dice, antes de iniciar los trabajos se deberá emprender una fase de ejecución de tramos de prueba para verificar el estado y comportamiento de los equipos. Bueno, es una cosa importante que está establecido por la ley. Dice, luego de la explotación de los bancos de préstamo, se deberá readecuar de acuerdo a la morfología de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para recuperar las características de la zona antes de su uso, siguiendo las normas ambientales. La capa de su base de la estructura del terraplén de la vía podrá estar conformada por los materiales provenientes de los bancos de préstamo que se encuentran en ríos con materiales granulares, de acuerdo a las anteriores. Para la conformación de la capa base podrán utilizar los agregados triturados. Aquí hay un error del geotecnista, no puede ser Yapacaní, es del río Parotani, ¿no? Siendo el único que presenta materiales granulares consideradas en las anteriores tablas. La composición final de la mezcla de agregados deberá presentar una granulometría continua y bien graduada de acuerdo a la dosificación aprobada por el supervisor. Ahí tiene sus conclusiones, la biografía, etc. De esta información, lo que nos interesa más, tenemos un plano de ubicación de las calicatas, la clasificación de los suelos, la humedad natural y el productor ICBR, que es los valores que nos interesan. Entonces, esto es el ensayo de compactación, la curva de compactación para la humedad óptima y la densidad máxima. Está aquí con kilonewtons por metro cúbico. Luego tenemos el ensayo de Sever. Aquí están las condiciones de la muestra.
las características del laboratorio. Las curvas de penetración. Entonces, tenemos para cada calicata los estudios de suelos hechos en laboratorio. Al final, pero debe haber una tabla. No hay un resumen. Entonces, eso significa que ustedes van a trabajar con estas tablitas que aparecen al final de cada ensayo. Creo que este era. Ustedes tienen las progresivas. Entonces, el CBR al 100% ha de ser como para 0,1 pulgadas de penetración, 75.5. Con 0,2, 90%. Estos CBRs corresponden a lugares donde antiguamente existían trabajos de mejoramiento. Entonces, antes de poner el pavimento, esta vía tenía empedrado. Y el empedrado estaba en algunos sectores sobre una subrasante mejorada. Es por eso que salen estos tan altos. La expansión, entonces, esto corresponde a un tramo. Eso está definido al principio. Hola. Dice la muestra PM01M1. Entonces eso van a ver en el plano de calicates. Entonces todo han referenciado al plano. Entonces tienen para eso los datos para esa calicata, de CBR como de expansión. En la expansión lo único que hay que cuidar es que la expansión del suelo no sea superior al 2 o 3%. Aquí está 0,27, 0,3, 0,32. Entonces, está bien. Después para otro punto. Aquí tiene progresiva también, la progresiva 350. La otra también debe tener su progresiva 350 y sus coordenadas. Para la calicata de la progresiva 350 han obtenido estos resultados. Aquí, por ejemplo, hay un cambio radical. El CBR con penetración de 0,1 de pulgada es 2,7, con 0,2, 3,3, al 100% del peso seco. Al 97%, a nosotros nos interesa al 95%, porque esa es la densidad a la que se llega en la subrasante. Entonces sería 1,8 y 2,0. Entonces utilizamos 2. Entonces, de hecho, aquí nos está mostrando que este tramo hay que hacer una mejora de la subrasante mediante una capa de refuerzo. Y sus expansiones también son altas, porque es un suelo arcilloso. 4,44, 4,39, 4,33, entonces está encima del valor permitido. Entonces, como hemos dicho, como se trata de nivelar el terreno, primero vamos a sacar el material para cambiar por otro, en realidad es hacer cambios de material. Esto es de la progresiva 600, 0 más 600.
Aquí el severe es 81, se sube muy arriba ya. Entonces vamos a hacer siempre al 95%, sería 39 y 41.5. De estos dos vamos a utilizar el menor para estar del lado de la seguridad. Tenemos la expansión. Aquí tenemos la progresiva 1 al 100. Aquí tenemos al 95%, 33 y 35.5, utilizamos 33. La expansión, 1 más 100. Tenemos el CBR de 3.7 y 3.9. Otra vez, es un suelo malo. Es por eso que hay que hacer una iniciación de los tramos del suelo. La progresiva 1.850, también con su resumen de CBRs, el 95%, 24.8 y 27. Esto es la progresiva 2 más 600. Sería 41 y 47. En general son valores altos porque anteriormente para el empedrado seguramente hicieron una mejora de la subrasante con una capa de refuerzo. Tenemos 3 más 350. Aquí tenemos un CBR de 13.5 y 13.9. Entonces hay demasiada variación en los valores del CBR. Esta que progresiva es 3 más 650. Tenemos 9.3 y 10. Esta es 4 más 100. CBR 16.9 con 0.2 de penetración 18. 4 más 350. En algunos lugares, seguramente porque el terreno presentaba incertidumbre, para la misma calicata hay dos ensayos, ¿no? 53.5 y 64. Esta es la 5 más 100, que es la última, ¿no? Entonces tienen CBR de 43 al 95% con 0,1 pulgadas de penetración y con 0,2, 51. Entonces ustedes tienen toda la información, lo importante es que sepan procesar adecuadamente. Si tienen preguntas. Luego tiene el estudio de tráfico, que está bien en detalle. Tienen incluso información sobre el uso de combustibles, ¿no? Como en esa época, como era una vía que estaba en mal estado, el tráfico que había era bajo. Entonces se ha complementado ese tráfico con el estudio de consumo de combustibles. Entonces se ha hecho un estudio para ver la evolución del TPDA. Aquí tienen también un factor que hablábamos, que van a utilizar el mismo, el factor de noctambulidad. ¿Dónde está eso? Se ha perdido.
Ahí tiene el plano de ubicación. Aquí también como parte del informe pone recorridos de campo y características de la carretera actual, que en esa época eran absolutamente diferentes de las actuales. Entonces aquí también hay una información de cómo estaba el estado de la capa de rodadura, Puente Tamborada, Molle Molle, empedrado. De Molle Molle a Cruce Villa Isabel, también empedrado. Aquí también el estudio de tráfico hace una zonificación. Ustedes saben, el tráfico público no va de principio a fin. Entonces hay accesos o laterales o salidas laterales hacia pequeñas poblaciones que se encuentran dentro de la influencia de la carretera. Entonces, no solamente todos los vehículos van a ir desde el puente Tamborada hasta Cruce Villa Israel. En Molle Molle, por ejemplo, hay una población, entonces los buses se desvían en ese punto. Es por eso que se ha zonificado, ¿no? Entonces han hecho dos estudios, uno en el puente Tamborada y otro en el cruce Villa Israel. Aquí se ha visto incluso han establecido 10 zonas, ¿no? Pero eso principalmente para ver las comunidades que existen en esta carretera. Ese es un mapa del departamento de Cochabamba. Ellos tienen entre el estudio que han hecho los ingenieros de tráfico, la evolución del consumo de combustibles. Eso ha ayudado a determinar un tráfico aproximado, porque el que existente era muy bajo. O sea, un texto bonito para distraerse. Encuesta origen-destino, periodo de encuestas. Ya se ha tenido la estación 1 en el puente Temporada y la estación 3 Cruce Villa Israel, donde se han realizado encuestas sobre carga. Tienen el formulario de encuestas, es la clasificación de la ABC. Aquí día, hora incluso, ¿no? El número de asientos, el número de pasajeros, pero eso es muy en detalle, vamos a ver, creo que tienen otro. Entonces aquí hay el porcentaje de acuerdo al tipo de vehículo. Diga otras vagonetas, los Toyota, Ford, etcétera, ¿no? Incluso han clasificado por marcas, también por tipo de combustible, solo por el motivo del viaje. Aquí tenemos la cantidad de pasajeros transportados en una semana. Cercado Cochabamba, Distrito 9, Acapinota, Quillacollo, Chapare, Valle Alto, etc. Tenemos una información sobre el tipo de carga y los factores de ocupación. Aquí está el factor de ocupación que se ha establecido en el puente Tamborada. Entonces se ha establecido 5.928 vehículos día, ¿no?
para este puesto de control. Esto es cruce Villa Isabel, es parecido 5037. Aquí es un resumen de destinos. Entonces, los máximos que han sacado es el tráfico por día 847 y el cruce Villa Isabel 720. Que la diferencia tiene acceso a otros puntos poblados. Aquí tenemos por 10, ¿no? Aquí tenemos valores promedio, ¿no? Esta tabla y les puede servir. Este es el tramo Molle-Molle, cruce Villa Israel. Promedio de 7 días, ¿no? Se han hecho durante cada día, pero aquí me presentan ya el promedio de la semana. Aquí tenemos vehículos. Esto es ya en el tramo Tamborada, cruce Villa Israel, ¿no? También en la estación del puente Tamborada y en cruce Molle-Molle. Ustedes van a tomar, para no complicarse, el tráfico que se ha forrado en el puente Tamborada. Evidentemente va disminuyendo, pero la disminución hasta llegar al cruce Villa Israel tampoco es muy grande. Aquí hay una comparación con otros puntos, ¿no? Para poder determinar la tasa de crecimiento. Aquí está el TPDA. También para cada estación hemos dicho que vamos a considerar el, el de la Tamborada. Aquí tienen el factor de nocturnidad. Dice, se aclara que en este estudio se tienen los volúmenes vehiculares para las 24 horas del día, por lo cual no se requiere de este factor. Bueno, pero ustedes, como tienen que actualizar eso, van a considerar, hemos dicho, 30% haciendo el aforo de 7 a 18. ¿No? Y aquí tienen las tasas de crecimiento. Y al final hacen un análisis sobre varios factores y determinan un factor, ¿no? También en el ámbito poblacional. También el Producto Interno Bruto. Es lo que normalmente se hace cuando la información de tráfico no es confiable. No es el que va a ocurrir cuando la vía se ponga en servicio. Entonces, cuando ustedes hagan el aforo, vamos a ver cuál es la diferencia con estos aforos que hicieron antes de que la vía sea pavimentada. El PIB tiene un crecimiento de 3,1.
también se tiene del consumo de combustible. O sea, el estudio de tráfico es bastante complejo, ¿no? Cuando se hace bien. Aquí tienen las tasas de crecimiento promedio, ¿no? Serían livianos 482, 668 buses, 729 los camiones de estructura rígida y los articulados 7. Estos son los tramos que es la tasa que han utilizado para la proyección del tráfico. Entonces ustedes disponen de toda la información para hacer aquí el tráfico generado y todos los otros factores que se consideran para poder definir finalmente el tráfico que va a tener la vía. Tráfico atraído, tráfico generado y todos los otros factores que se utilizan. Si tienen preguntas. Nada. Entonces ya saben, tienen un trabajito interesante. Entonces quedamos ahí, si no hay dudas, y ya podían empezar el trabajo haciendo el aforo, ¿no? ¿Cuántos integrantes máximos del grupo? grupo? No tengan mucho trabajo, el aforo solo van a hacer en el puente Tamborada. Es el punto donde se registra mayor cantidad de tráfico. Entonces quedamos ahí, que les vaya bien. Nos vemos dentro de unos minutos en aeropuertos. Buenas tardes y hasta luego. Hasta luego, Inge.